Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 7 de febrero de 2021. El mensaje se llama Un testimonio de seguir a Cristo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. Como traductor quiero hacer unas pocas puntualizaciones. Primero, esto más que un sermón es un testimonio, pero es un testimonio poderoso y tremendo de lo que realmente significa la fe y seguir a Cristo. Es un testimonio que da introducción a la vida cristiana, a lo que creemos en nuestra hermandad, a lo que promovemos. Y es un testimonio que anima, desafía y edifica, con algunos pensamientos misceláneos que serán de gran ayuda. Lamentablemente, al momento de traducir, no se puede expresar todas las sutilezas del idioma, ni tampoco algunas expresiones como el llanto de nuestro hermano en algún punto, o algunas otras expresiones. Esperamos, sin embargo, que la traducción sea lo más fiel posible. Después de estas salvedades, he aquí el mensaje ya traducido. Buenos días, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos por favor al Señor en oración de nuevo. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias otra vez por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu guianza, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos concedas de tu sabiduría, Señor, que nos ayudes a serte fieles a ti, que nos ayudes, Señor, nuevamente a escuchar tus palabras y a actuar sobre ellas, de acuerdo con ellas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el Evangelio de Mateo capítulo 16, para leer un pedacito allí, versículo 24. Versículo 24 de Mateo 16. Para leer allí a manera de introducción. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero detenerme aquí. Aprecié los pensamientos que Colby compartió y, ¿verdad? He estado pensando en esto. Él lo mencionó, Colby, ¿verdad? Que ya llevamos 19 años casi, o prácticamente 19 años de estarnos reuniendo como iglesia. Últimamente he recordado un poco de eso y he pensado, y al mirar hacia atrás y alrededor, muchos de ustedes no estaban aquí, algunos de ustedes eran niños pequeños o bebés, algunos de los jóvenes, otros ni siquiera estaban aquí. Y varios de ustedes no saben muchas de las cosas que sucedieron y que atravesamos o tuvimos que atravesar. Aquí hay jóvenes, ¿verdad?, que están haciendo planes de casarse, jóvenes que están creciendo o que han crecido y tienen esperanzas, tienen sueños de casarse y formar una familia piadosa. Y tenemos aquí gente que disfruta de las bendiciones y de la comunión y del compañerismo que se ofrece en esta iglesia, en esta hermandad. Y es una verdadera bendición observar esto y verlo suceder, ver cosas sucediendo. Yo nunca imaginé, nunca soñé este lado de la moneda, esta parte del panorama, cuando empecé a seguir al Señor, y es una verdadera bendición. Entonces quiero, así como que más o menos
contarles un poco acerca de mi propia vida, mi propio testimonio, mi decisión y dar un poco de contexto e historia de nosotros. Me encanta la historia a mí, sobre todo la historia familiar. Me gusta buscar, una de las cosas que ahora lamento es que no puedo preguntarle a mis abuelos las cosas que ellos sabían acerca de sus abuelos a su vez. Y ya se fueron, ¿verdad? Y a mis padres como que no les interesaba tanto la historia familiar, pero cada vez que yo averiguo o escucho algo acerca de la historia de mi familia y de mis raíces, lo disfruto mucho. Y aquí como iglesia, ¿verdad? También como familia y cuando voy a predicar a otros lugares distintos, generalmente les cuento un poco de nuestra iglesia, les cuento un poco de mí mismo también. Algunas personas no se sienten muy cómodas con eso. ¿Por qué? Porque me pongo como que un poco demasiado personal, ¿no? Solamente les quiero explicar en qué terreno estoy parado y qué cosas he atravesado diferentes en la vida. Y como que eso no es muy normal para mucha gente, ¿verdad? Pero simplemente queremos ser lo que somos. Queremos ser verdaderos, reales, transparentes, ser lo que somos. Y eso a veces espanta a la gente, ¿verdad? Tanta transparencia, tanta sinceridad. Vivimos en un mundo religioso, la gente tiene este rostro por fuera, una persona religiosa, sonriente, se ve muy prístino, muy vislumbrante, ¿verdad? Tratando de impresionar a todos con un testimonio resplandeciente. Y yo simplemente he tratado de ser honesto con quién soy, quién he sido y lo que hago. Y como dije, ¿verdad? A veces eso espanta a la gente porque siempre hay manchas que salen a la luz de inmediato. Sin embargo, no hay necesidad de esconder esas manchas ni de escondernos. Andamos en la luz. Entonces quiero contar un poco de mi historia, por favor. Primeramente, bueno, yo crecí asistiendo a la iglesia todos los domingos por la mañana y por la noche, todos los miércoles. También asistía o era llevado a campañas de avivamiento, a campañas evangelísticas. Conocí a muchos de los predicadores más ancianitos en este pueblo y en esta ciudad que viajaban de manera itinerante. Y ellos me recuerdan de cuando yo era un bebé o de cuando era un niño pequeño, ¿verdad? Algunos me dicen que me llegaron a cargar o lo comentan, ¿verdad? Y recuerdan que cada noche yo estaba ahí para las sesiones de avivamiento, ¿verdad? En esa forma fundamentalista del metodismo, del evangelicalismo metodista, en reuniones que se hacían a veces en tienda de campaña, donde la gente tenía una verdadera conversión, una verdadera experiencia con Dios. Y recuerdo que como a los 9 años, yo empecé a preguntarme, a cuestionarme y a preocuparme acerca de mi propia vida espiritual, mi relación con Dios, con el Señor, ¿verdad? Yo había crecido orando desde niño, haciendo las cosas que se suponía que hiciera, pero había algo que me faltaba, yo lo sabía, me faltaba esa conexión con Dios, no la había experimentado, no la había conocido. Entonces, en una ocasión, ¿verdad? Cuando yo tenía 9 años, ya habían cerrado las puertas del templo, pero el predicador había predicado un mensaje evangelístico. Yo estaba ahí aterrado del infierno y de la muerte. Ya habíamos salido del templo. El predicador estaba cerrando con candados la puerta. Y mi hermana, todavía lo recuerdo, le dijo: hermano, puede regresar porque quiero ser salva. Puede volver a abrir el templo porque quiero ser salva. Yo pensé, bueno, creo que yo también quiero ser salvo. Entonces fuimos los dos, pasamos al frente, al altar, aunque ya no había mucha gente, ya había pocas personas. El predicador me preguntó: ¿tú crees en Jesucristo? Yo le dije, sí. Él me dijo, bueno, ¿ya le pediste perdón? Yo le dije, sí. Y él dijo, bueno, ¿ya eres salvo? Y yo le dije, no sé. Y él dijo, bueno, ¿tú crees en Jesús? Ya. Y por supuesto que sí creía yo en Jesús, nunca lo había dudado. Y ahí es donde mucha gente se encuentra, ¿verdad? Jamás han dudado, siempre han creído en Jesús. Pero había algo todavía equivocado, había algo ahí vacío.
Y entonces este predicador me citó Juan 3:16, ¿verdad? Que todo el que en él cree será salvo. Y me dijo, ¿ya eres salvo? Yo dije, no sé, otra vez. Y él dijo, bueno, la Biblia dice aquí en este versículo que si tú crees que Él murió y resucitó, tendrás vida eterna, serás salvo, ya eres salvo. Y yo dije, bueno, supongo que entonces ya soy salvo porque yo lo creo. Y los que estaban allí saltaron, ¿verdad? Algunos gritaron, empezaron a cantar, a decir aleluya, gloria a Dios. Y cantaron este himno que dice, hay un nombre nuevo en la gloria. Todos hablaban acerca de que ahora yo ya había nacido de nuevo, ¿verdad? La próxima semana hubo un llamamiento al altar y yo regresé al altar, estaba ahí otra vez. Ellos me dijeron, ¿qué haces aquí si la semana pasada ya fuiste salvo? Yo dije, es que no sé si realmente soy salvo o no. Entonces atravesamos el mismito proceso otra vez. Y el predicador me dijo, es que no debes dudarlo, yo te vi, yo estaba ahí cuando creíste en el Señor. Y yo dije, bueno, ok, pues creo que soy salvo. Y eso sucedió muchas veces más durante años. Y yo de alguna manera esperaba que sí había sido salvo, estaba esperando esta experiencia, pero esta experiencia no llegaba. No era como todos los demás, así que simplemente decidí, dije, bueno, tal vez así son las cosas. Empecé a testificar cuando había la oportunidad acerca de cómo había sido salvo en la iglesia. En la escuela, a pesar de ser pequeño, empecé a tratar de testificarle a otros compañeros acerca de Jesús y del Evangelio, ¿verdad? Empecé a tratar de vivir de esta manera religiosa, moral, pero siempre dudando, siempre preguntándome de qué se trata esto. ¿Verdad? Llegué al punto cuando ya tenía unos 18 años, empecé a leer la Biblia un poquito y un predicador predicó una vez y dijo, ¿verdad? De este pasaje, ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Y yo estaba sentado en la parte de atrás de la iglesia, básicamente ese mensaje me habló, sentí que veía mi vida, ¿verdad? Y yo no veía realmente algo de vida o algo verdadero. Entonces decidí, bueno, debo ser o frío o caliente. He tratado de ser caliente, pero no sé cómo hacerlo, no funciona. Y la verdad es que al final soy tibio, ¿verdad? He tratado de testificar, he tratado de hacer lo que se supone que hace un cristiano, pero siempre vuelvo a caer en cosas que no debería hacer y es como unos altibajos, una gran onda. Entonces llegué a este punto de decir, no puedo. Y entonces dije, ya no quiero fingir, ya no quiero ser hipócrita, porque yo sabía que no era lo que tenía que ser. Esa fue una decisión muy equivocada, básicamente. Pero la verdad es que no tenía muchas otras opciones, ¿verdad? Lo único que se me había dicho es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree sea salvo, ¿verdad? Dejé de ir a la iglesia, empecé a vivir mi vida para mí mismo, a hacer las cosas a mi manera, a ver qué podía obtener en este mundo, a probar pecados y perversiones. Para cuando cumplí 25 años, yo ya era dueño de 30 casas, algunos edificios más, unas 700 cabezas de ganado, había ganado premios y ya había empezado también a tener una familia. Me casé, ¿verdad? Sin guianza alguna, ¿verdad? No sé qué guianza hubiera sido la que hubiera tenido, si es que la hubiera buscado, pero no había guianza. Simplemente me casé con una modelo, ¿verdad? Algo que iba de acuerdo con mi estilo de vida en ese momento, ¿verdad? Y empezamos a tener hijos. Yo viviendo para mí mismo. Recuerdo que mi papá y mi mamá siempre comían, hasta la fecha comen conmigo, toda la familia, los domingos, ¿verdad? El almuerzo es una bendición, lo aprecio y aprecio mucho lo que papá y mamá me enseñaron. En una ocasión yo llegué, ¿verdad? Ellos habían llegado de la iglesia, mi esposa había llevado a mis hijos, a la iglesia. Y yo llegué más tarde, ya no llegué ni a la iglesia ni a la comida, estaba demasiado ocupado en mis negocios. Y mi papá, enfrente de todos, me dijo: mira, tu esposa está llevando a los niños a la iglesia, deberías estar avergonzado de ti mismo.
de que la dejas ir sola a la iglesia. Esa es tu responsabilidad. En ese momento me molestó un poco, ¿verdad? Pero lo pensé y dije, bueno, mi papá tiene razón. Yo soy el que debe llevar a mis hijos y a mi esposa a la iglesia. Entonces decidí hacerme un tiempecito y empezar a llevar a mi familia a la iglesia. Yo dije, bueno, quiero que mis hijos conozcan por lo menos lo que yo conocí mientras estaba creciendo. Entonces regresé a la iglesia, empecé a congregarme de nuevo. Empecé a escuchar lo mismo de hace años que había escuchado toda mi vida acerca de lo que significa ser cristiano. ¿Sí? Pedirle a Jesús que te perdone, invitarlo a tu corazón, creer que Él murió por ti, hacer mucho ruido acerca de ello los domingos y los miércoles, tener reuniones de avivamiento, campañas evangelísticas, pero el resto de la semana básicamente vivir para ti mismo. Sí, siendo moral, sí, sin hacer las cosas malas que hace el mundo, viviendo mejor que el promedio y siendo fiel en la iglesia y en los asuntos, en el activismo, ¿no? Como que eso te hace especial, supongo, no sé en qué consistía eso. Y me di cuenta de que, bueno, esta es la razón por la cual dejé de congregarme, porque no había mucha vida ahí, no había nada que ofrecer. Entonces yo decidí, bueno, voy a empezar a leer esta Biblia, este libro, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, empecé en Mateo, y yo dije, quiero descubrir de qué se trata ser cristiano, de qué se trata esto. Empecé a leer lo que Jesús enseñó, sus enseñanzas en Mateo, en el Sermón del Monte. Empecé a leerlas y a mirarlas, y yo dije, bueno, aquí en la iglesia no estamos haciendo estas cosas. O sea, la idea que tengo de lo que es un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Y si lo seguimos, tenemos que estar haciendo lo que Él dijo. Eso debe ser un cristiano, de eso se trata, ¿no? En vez de escoger estos pocos versículos bíblicos que hablan de cómo puedo yo ser salvo del infierno, nada más, ¿verdad? No. Leer, creer y obedecer lo que enseña Jesús. Entonces empecé a leer esas cosas muy pronto, ¿verdad? Siempre me dijeron que era malo fumar, que era malo beber, ese tipo de cosas, pero al leer la Biblia, interesantemente Jesús no mencionaba nada sobre eso, y no quiero decir que eso sea correcto, pero Jesús no hablaba nada en contra de beber o de fumar. Jesús hablaba de cosas mucho más profundas, buscar primeramente su reino, amar a tus enemigos, perdonar a los que te hacen mal, ¿verdad? Empecé yo a buscar estas cosas, a estudiarlas, a leerlas, simplemente leer la Biblia con una mente abierta, con una mente en blanco. Llegué al punto donde Jesús, ¿verdad?, le dice al joven rico que venda todo lo que tiene, se lo dé a los pobres y empiece a seguirlo. Y cosas por el estilo. Y empecé a darme cuenta de que si yo quería la vida de seguir a Cristo, entonces tenía que perder mi propia vida para poder obtener la vida de Él. Y tal como Colby lo mencionó, ¿verdad? Había toda clase de excitamiento, de emociones. La gente tenía experiencias sublimes de seguir a Cristo. Fuego, luz, temblores, ¿verdad? Sentimientos, conversiones, cambios de vida. Pero cada vez que yo leía la Biblia, había una voz quieta y apacible que decía, abandónate a ti mismo y sígueme. Empecé a pelear con eso en mi mente. Compré libros y comentarios bíblicos. Hablé con evangelistas, misioneros y pastores. Todos los libros y todos los evangelistas decían, no. Eso no es lo que quiere decir. No lo tomes tan a pecho, tan literal. Solo trata de ponerlo a Él en primer lugar, pero puedes seguir haciéndote tus riquezas. Y eso sonaba muy bien y me convenía, pero seguía estando vacío, hueco e infructífero. Finalmente un día estaba manejando en mi camioneta, estaba mirando los apartamentos y las casas de los que yo era dueño, había ido a cobrar las rentas. Estaba perturbado por mi alma en ese momento y oré y dije, Señor, no sé cómo hacer esto, Señor, esto es mi vida, no quiero entregártelo, es amargo. Pero si tú lo quieres, lo puedes tener. Lo que tú quieras, Señor, lo puedes tener todo. No me importa, te lo entrego a ti y lo rindo. Quiero seguirte, Señor. Y esa rendición, esa sujeción de la voluntad, de mi voluntad a la voluntad de Dios, allí es donde viene el poder. Allí es donde somos convertidos. Es en la voluntad se encuentra la salvación. No en el asentimiento mental, sino en la rendición de la voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad?
yo dije, quiero hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste. No tenía la menor idea de lo que eso realmente iba a significar en la vida práctica, pero ya me había rendido al Señor. Y conforme seguía leyendo la Biblia y entendiendo lo que Él quería para mi vida y lo que entendí, ¿verdad? Que creer en Cristo se trata no de creer nada más en el Jesús histórico de que Él murió y resucitó, sino creer en Él, creer lo que Él enseñó y ponerlo en la práctica, la manera como Él nos dice en la vida cotidiana y verdadera, ¿verdad? Muchos de ustedes, jóvenes y niños, aquí han sido entrenados a vivir de esa manera, y es bueno que hayan sido entrenados de esa manera, pero nuestra voluntad y nuestro corazón todavía puede simplemente estar haciendo las cosas mecánicamente y todavía no estar rendidos al Señor. Tenemos que rendir nuestro corazón y nuestra voluntad a Él, ¿verdad? Tal vez no sea algo emocionante, tal vez no sea algo dramático, pero simplemente vivir tu vida para el Señor, haciéndolo todo para Él. El Señor dijo, ¿verdad? Seguirlo, tomando la cruz, estando dispuestos a hacer lo que Él nos diga y aceptar lo que Él ponga en el camino. Muchas veces esa es una de las partes más difíciles. Tenemos nuestra vida planeada, ¿verdad? Y luego Él nos muestra un camino distinto, que no nos gusta, y tenemos que tomar una decisión. ¿Saben? Algunos de nosotros ni siquiera nos recibimos tanta luz o tantas cosas o tantos talentos, pero lo importante es qué hacemos con lo poco o mucho que hemos recibido cuando lo recibamos. Esas son las verdaderas decisiones. Ahí es la importancia verdadera, ¿verdad? De la rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En fin, yo me rendí al Señor, me entregué a Él, y yo dije, bueno, ahora voy a llevar a mi familia, ¿verdad? Quiero entregar a mi familia al Señor, dedicársela a Él. Y sí, le entregué mi familia a Dios. De tal manera que empecé a tratar de la mejor manera que podía guiarles, llevarles a la iglesia, enseñarles lo que tenía que aprender, empezar a tener cultos familiares, ¿verdad? Y tener todas las bendiciones que vienen junto con eso, hacer los cambios, deshacerme de cosas que ya no necesitaba, empecé a vender mis propiedades y deshacerme de ellas, ¿verdad? Yo simplemente quería seguir a Cristo. Empecé a cuestionar también. ¿Ok? No, en mi familia no éramos necesariamente patriotas, pero sí apoyábamos todo lo que tuviera que ver, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente en la iglesia estaba involucrada en el ejército y en toda clase de cosas, y en la política y todo eso. Y yo empecé a ver que Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, y a amar a nuestros enemigos, y a no buscar posiciones de poder, y a perdonar a la gente. Y entonces empecé a tratar de hablar acerca de algunas de estas cosas, ¿verdad? En ese tiempo conocí a Kevin y a Liz. Ellos estaban dándose cuenta de algunas de estas mismas cosas, ¿verdad? Estábamos queriendo seguir al Señor, ¿verdad? Y entonces cuando comentábamos eso en la iglesia, todos en la iglesia se enojaban feo, solamente por haber dicho lo que enseñó Jesús. También Kevin y yo juntos empezamos a darnos cuenta del divorcio y segundas nupcias, ¿verdad? Que el Señor no aprobaba eso. Y tuvimos que decidir, ¿de verdad creemos esto? ¿Lo que enseñó Jesús? ¿Realmente qué significa? Lo estudiamos, ¿verdad? Y para ver si realmente o qué, ¿verdad? Y entonces tomamos algunas decisiones de lo que íbamos a pensar y de cómo íbamos a vivir nuestras vidas. Y nuevamente en la iglesia que estábamos había varias, no una, sino varias parejas divorciadas y vueltas a casar. Algunas vueltas a divorciar y vueltas a casar y toda clase de cosas. Y nuevamente al traer el tema a colación, ¿verdad? La iglesia se enojó. ¿Verdad? Otro punto que Kevin y yo teníamos, ¿verdad? Empezamos a ver, teníamos hijos y empezamos a pensar, bueno, el sistema de la escuela está podrido.
¿Cómo vamos a enviarlos a la escuela pública y dejar que los maestros los enseñen todo el día? No nos pareció correcto y entonces decidimos sacarlos de la escuela, ¿verdad? Mis papás se escandalizaron. Mi papá formaba parte de la junta de la escuela y dijo, ¿cómo te atreves a sacar a tus hijos de la escuela y enseñarlos en casa? En ese tiempo era algo muy nuevo, algo que no se escuchaba mucho en ese tiempo y que ¿por qué lo harías, verdad? Y que provocó mucha fricción con mis padres, con mi esposa y con la misma iglesia. Y conforme seguía todavía a Jesús, mis amigos, mi familia, mis conocidos y la iglesia ya no quisieron tener nada que ver conmigo. Yo no quería eso. Yo quería tenerlos a ellos, guiarlos a ellos, ¿verdad? Pero una y otra vez cuando venían estas decisiones de cómo voy a vivir, de qué voy a creer, siempre se trataba de, ¿voy a seguir a Cristo o no? Y jamás soñé, jamás me imaginé que iba a suceder lo que sucedió, ¿verdad? Escuchamos de gente en la iglesia, escuchamos de avivamientos, hablan acerca de conversiones y de crecimiento, ¿verdad? Y pensamos, ¿cómo es el avivamiento? Con emociones y todo. Bueno, cuando yo empecé a seguir a Cristo, yo dije, bueno, esto es un avivamiento, ¿verdad? Debemos seguir al Señor. Y entonces yo creí que al empezar a tomar estas decisiones, la gente iba a empezar a seguirnos, ¿verdad? Y a decir, sí, sigamos al Señor, pongamos esto por obra. Pero lo cierto es que la misma gente de la iglesia dijeron, no queremos nada de esto. Queremos nuestras reuniones de avivamiento, sí, pero no queremos que nos hablen de lo que enseñó Jesús. ¿Sí? Yo había creído que tal vez varios se iban a emocionar, que tal vez todos iban a sentirse animados a seguir a Cristo, pero no es lo que sucedió. Sucedió exactamente lo contrario. Ya más tarde leemos en la Biblia, ¿verdad? Jesús dijo que eso sucedería, pero en ese momento yo no lo sabía. Y simplemente tuve que escoger continuar seguir a Cristo, continuar siguiendo a Cristo. Unos pocos años después, tratando de enseñar esto, tratando de dar pasos hacia seguir a Cristo y de enseñarlo a mi familia, tratando de implementar esto con mis hijos y con mi esposa no lo quiso, mis hijos no lo quisieron. Ella encontró el coraje para abandonarme entre la gente religiosa de la iglesia. Ellos le dieron el ánimo para que se separara de mí y se llevara a los hijos. Eso no es lo que yo quería para nada. Yo quería seguir a Cristo y quería tener una familia piadosa, una familia hermosa, una familia que siguiera a Cristo. Y yo creí que eso iba a ser glorioso y hermoso. Y ahora mi esposa me estaba abandonando, se estaba llevando a mis hijos, se estaba después yendo con otra persona, y ahora yo era una vergüenza, era el hazmerreír no solo de mi familia, sino de toda la comunidad y de la iglesia. De hecho, era un fracasado a sus ojos, era un loco. Jamás soñé que así iban a ser las cosas, que así era seguir a Cristo. Tiempo después empecé a ir a la iglesia menonita, estuve allí durante un tiempo, ¿verdad? Encontré personas que sí guardaban o trataban de aplicar lo que enseñó Jesús, lo cual fue una bendición y lo aprecié bastante. Recuerdo que en ese tiempo, ¿verdad? Este himno que cantamos hoy, que dice, algún día más allá del lugar de los mortales, algún día encontraré descanso y paz. Recuerdo que en ese tiempo tenía un coche Falcon del año 62, un coche viejito, la calefacción casi ya no le funcionaba.
Y fue en febrero, como hoy, como ahora, que hace tanto frío, que fui expulsado de mi hogar, me quedé sin lugar alguno a dónde ir. Kevin y Liz ofrecieron que me quedara con ellos un tiempo, pero bueno, Kevin salía temprano y además fueron varias noches antes de que pudiéramos hacer que eso sucediera, y entonces estuve durmiendo en ese coche varias noches. Recuerdo que me estacionaba en un parque cerca de Monet para poder estar a tiempo para el trabajo el día siguiente. Dormía allí sentado en ese coche viejito que no le servía la calefacción, me estaba congelando, ¿verdad? A unos grados bajo cero o cerca de cero, en los inviernos más fríos, solo, abandonado por mi familia, y lo único que hacía era cantar ese canto entre lágrimas, llorando. Algún día me estacionaba en diferentes lugares. La policía vino algunas veces preguntando qué hacía en medio de la noche, en medio de ese lugar parqueado o estacionado, preguntándose qué estaba haciendo, y yo mismo preguntándome qué estaba yo haciendo, preguntándome. Saben, hoy en día la gente habla acerca de la fe y dicen que nunca dudan nada. Hermanos, yo cuestionaba cada movimiento y cada decisión que hacía, pero todo siempre llegaba al mismo punto: ¿voy a seguir a Cristo? Y no puedo decir que hice todo bien, hice lo mejor que pude y que sabía. Viví de esa manera varios años. Finalmente renté una pequeña casa. Llegaron los papeles de divorcio de mi esposa con una firma falsa, ¿verdad? Mía. Yo fui muy claro que no me iba a divorciar. Fui muy claro que no iba a ir a la corte a pelear con ella. Fui muy claro que no la iba a resistir, sino que le iba a dejar tener todo lo que ella quisiera. Entonces vino la corte, como yo no asistí, tomaron decisiones fuertes. Ellos sabían exactamente cuánto ganaba y calcularon cuánto tenía que pagar, ¿verdad? Después de descontándole a mi cheque. Hice la cuenta y solo me quedaban $2 para vivir, ¿verdad? Ellos sabían cuánto ganaba en la corte y querían cada centavo más pequeño de todos mis ingresos, ¿verdad? Y lo único que me quedaban eran $2, ¿verdad? Yo les dije que no iba a pagar la aseguranza porque no la iba a comprar para mí mismo, no estaba de acuerdo, y entonces tampoco para mi esposa, y de eso pude vivir, ¿verdad? Viví de esa manera durante un tiempo prolongado. Simplemente iba a seguir a Cristo. Es lo que quería hacer, es lo que quiero hacer. Empecé a predicar, a tocar casa por casa, a ir a los parques, a los bares, a las ciudades, a los pueblos, decirle a la gente: se trata de seguir a Cristo. Casi nadie me escuchó. Estuve con los menonitas varios años y al predicar, ¿verdad?, me pidieron que yo hiciera algunas cosas que simplemente no podía hacer o no podía dejar de hacer sin violar mi conciencia y mi decisión de seguir a Cristo. Así que también fui separado de ese grupo finalmente. Y es así como hace 19 años empezamos a reunirnos. Empezamos a reunirnos con Kevin, con Liz y con unos pocos otros en una llantera donde yo trabajaba en ese tiempo. Pusimos unas pocas sillas en la oficina de la llantera y fue una gran bendición empezar a reunirnos. Esta, hermanos, es un poco de la historia, de dónde he estado, de lo que he atravesado, de lo que he hecho, y como dije, nuevamente lo repito, yo no sabía todo lo que iba a pasar, yo no sabía cuánto me iba a costar, pero tampoco sabía las bendiciones que iban a venir junto con ello.
ver a los hermanos criar a sus familias piadosas y hermosas. Algo que yo quería y que nunca pude tener. Hermanos, ustedes tienen el privilegio. Yo tuve el privilegio de regalarles esto, aunque yo mismo no lo tuviera. Mi esposa me llama con bastante frecuencia. Cada vez que llama me pide perdón, se disculpa y me dice, no sé, no entendía. Pero eso está en las manos de Dios. Le entregué a mi esposa y a mis hijos al Señor. Nunca soñé que esa es la dirección a donde Él los llevaría. Nunca imaginé que esa era la dirección en la que el Señor los iba a llevar. Pero yo los dejé en sus manos. Y siguen estando en sus manos. Todavía. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No todos van a atravesar las mismas pruebas, no todos van a atravesar el mismo camino, y no a todos Dios les va a pedir exactamente lo mismo en las cuestiones particulares. Pero lo mismo que sí pide Dios a todos es todo. Es tu corazón, tu voluntad rendida a Él. Hoy en día tenemos tantas bendiciones. Yo mismo tengo tantas bendiciones el día de hoy. Y todos aquí las tenemos. Y si volviera y regresara en el tiempo hasta donde yo sé, no cambiaría ni un solo detalle de las decisiones que tomé y que he venido tomando en cuanto a seguir a Cristo. Yo hice lo que tenía que hacer, lo que sabía que era lo correcto, y cuando aprendí algo nuevo y diferente, lo cambiaba, ¿verdad? Y tomé las decisiones guiado por el Señor lo mejor que podía. Como dije, no siempre lo hice lo mejor, pero lo único que quería y lo único que quiero es seguir a Cristo y estar rendido a su voluntad. Y eso es lo único que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros. Que hagamos lo mejor que podemos o que sabemos hacer hoy, ahora mismo. Y si fallas, si fracasas, te levantes, vuelvas al camino y lo sigas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo Jesús. No sabemos a dónde nos va a llevar ese camino. Solo confía en Él, decide seguirlo con todo tu corazón. Y estar en sus manos es lo mejor que puede hacer uno. Sé que no es muy ortodoxo esto, pero es lo que es. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.